La peor pesadilla de cualquier padre estaba a punto de hacerse realidad en la polvorienta calle principal de Dry Creek, Wyoming. Una madre iba a perder a su hija, no por muerte o enfermedad, sino a manos de unos hombres que veían a la niña como nada más que el pago de una deuda. Sariah Harwell abrazó con fuerza a su hija de 8 años, mientras 3 cobradores del banco las rodeaban en 1882. Su marido había muerto con deudas, y esos hombres querían a la niña como garantía. Todo el pueblo observaba desde las puertas de sus casas, pero nadie se movió para ayudar. Sariah suplicó y rogó, pero los hombres solo sonrieron con frialdad. Entonces, un hombre gigantesco salió de entre las sombras. Jeremiah Cole tenía cicatrices de la guerra y no había dicho una palabra en 20 años. Se le conocía como el hombre silencioso de la montaña que vivía aislado. Pero cuando vio lo que le estaba pasando a esta madre y a su hijo, algo se removió en su interior. Caminó lentamente hacia los cobradores, su enorme figura proyectando una larga sombra en la calle. ¿Qué podía llevar a un hombre destrozado a arriesgarlo todo por unos desconocidos? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La mañana había comenzado como cualquier otra para Sariah Harwell, con la cruel certeza de que hoy podría ser su último día en la tierra que su marido había intentado proteger con su vida. Se asomó a la ventana agrietada de su cabaña de una sola habitación y observó cómo el sol pintaba las montañas de Wyoming con tonos dorados y ámbar, mientras su hija Katie, de 8 años, dormía plácidamente en la estrecha cama que compartían. La sencilla alianza de oro que había adornado el dedo de Sariah durante 10 años yacía ahora envuelta en un pañuelo sobre la mesa de madera, su última posesión de valor, empeñada ayer para comprar 3 días más de gracia a los cobradores. El mapa topográfico de Benjamin Harwell seguía colgado en la única pared interior de la cabaña, con los bordes amarillentos y las esquinas rasgadas por innumerables exámenes. Las cuidadosas líneas y anotaciones no significaban nada para Sariah, más allá de marcar los límites de su finca de 160 acres. Pero Benjamin había pasado innumerables tardes estudiando esos papeles con una intensidad que rayaba en la obsesión. Ella le había preguntado una vez qué era lo que le llamaba tanto la atención, y él se había limitado a sonreír y decir que la tierra tenía más potencial del que ninguno de los dos se imaginaba. Ahora, 18 meses después de su muerte, en lo que el médico del pueblo había calificado como un trágico accidente con su caballo, esas crípticas palabras parecían susurros desde el más allá. La cabaña misma contaba la historia de su lucha en cada tabla desgastada y remendada. Benjamin la había construido con sus propias manos en el verano de 1878, cuando reclamaron por primera vez este remoto rincón del territorio. Las paredes aún conservaban las marcas de su cuidadosa artesanía. Cada tronco encajaba con la precisión de un hombre que sabía que el invierno en Wyoming no perdonaba las construcciones de mala calidad. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, y su conducto extraía el humo con eficacia, incluso en las peores tormentas. Otra pared estaba cubierta de estantes, ahora casi vacíos, salvo por unas latas de frijoles y un saco de harina que duraría quizás otra semana, si Sariah lo racionaba con cuidado. Katie se movió en el catre, con su pequeño rostro tranquilo mientras dormía, a pesar de la incertidumbre que ensombrecía sus días. Tenía el pelo castaño rojizo y el carácter afable de su padre, pero los ojos gris acero de su madre, que parecían contener una sabiduría superior a su edad. La niña había aceptado sus reducidas circunstancias con una elegancia que sorprendía y rompía el corazón de Sariah. Cuando los otros niños del pueblo cuchicheaban sobre la pobre viuda y su hija, Katie simplemente levantaba la barbilla y declaraba que su mamá era la persona más fuerte de todo el territorio de Wyoming. A 8 kilómetros por el sinuoso sendero de montaña que se alejaba de Dry Creek, otra alma comenzaba su ritual diario de supervivencia y soledad. La cabaña de Jeremiah Cole se alzaba sobre un afloramiento rocoso como un nido de águila, con vistas a todo el valle que se extendía a sus pies. Construida con enormes troncos de pino y rellena con arcilla de montaña, la estructura parecía crecer de la propia ladera de la montaña. En el interior, el espacio estaba amueblado de forma espartana, pero meticulosamente cuidado. Una única habitación servía de vivienda, con una chimenea de piedra, una mesa tosca,
una silla y una cama estrecha cubierta con mantas de lana y una piel desnuda, había pasado su primer invierno en las montañas. La guerra había terminado hacía 17 años, pero para Jeremiah, las batallas continuaban cada mañana cuando se despertaba en un silencio tan absoluto que parecía presionar sus tímpanos como el agua. La bala confederada alojada cerca de sus cuerdas vocales era un recuerdo de Gettysburg que los cirujanos del ejército declararon demasiado peligroso de extraer. Le había robado la voz y, en muchos sentidos, su conexión con el mundo de los hombres. Intentó reincorporarse a la vida civil después de la guerra, pero las escaleras y las conversaciones incómodas lo habían llevado a un aislamiento aún mayor, hasta que finalmente se rindió a las montañas, que no le pedían nada más que sobrevivir. Su rutina diaria variaba poco. Antes del amanecer, revisaba las trampas que le proporcionaban gran parte de su carne, cuidaba su pequeño huerto y reparaba lo que el tiempo del día anterior había. 2 veces al mes bajaba a Dry Creek en busca de suministro, moviéndose por la ciudad como un fantasma, haciendo negocios con gestos y notas escritas cuando era absolutamente necesario. La gente del pueblo había dejado hacía tiempo de intentar entablar conversación con él, aunque los niños seguían señalando y susurrando sobre el hombre gigante con la terrible cicatriz que vivía solo en las montañas. El doctor Whitfield, que regentaba la tienda general y ejercía de médico no oficial del pueblo, era una de las pocas personas que mostraba amabilidad hacia Jeremiah. El anciano había servido como cirujano de campaña durante la guerra y reconocía el tipo particular de daño que causaba ver demasiada muerte a una edad demasiado temprana. Nunca presionaba a Jeremiah para que conversara. Simplemente asentía con la cabeza cuando el hombre de las montañas aparecía para comprar provisiones y aceptaba el pago sin hacer comentarios. En el banco territorial que dominaba la calle principal de Dry Creek, el banquero Harrison Croft revisaba el expediente de Harwell con la satisfacción de un hombre a punto de completar una transacción rentable. El ornamentado edificio contrastaba con las toscas estructuras de madera que componían la mayor parte del pueblo. Sus ladrillos importados y sus ventanas de cristal anunciaban la creciente influencia del capital oriental en los territorios occidentales. La oficina de Croft ocupaba toda la segunda planta y estaba amueblada con un escritorio de caoba y sillas de cuero que denotaban riqueza y poder. La deuda de Harwell había pasado de los $800 del préstamo original de Benjamin a casi 3,000, debido a los intereses y comisiones acumulados que Croft había aplicado con creativo entusiasmo. El acuerdo de garantía firmado en un acto de desesperación durante la última enfermedad de Benjamin otorgaba al banco el derecho a reclamar todos y cada uno de los bienes en caso de impago, incluida la custodia de los hijos menores, hasta que la deuda pudiera satisfacerse con su trabajo. Este tipo de acuerdos no eran infrecuentes en los territorios, donde la ley solía ser lo que los hombres más poderosos decidían que debía ser. El juez territorial Harrison Blackstone, que llegaría la semana siguiente para formalizar el procedimiento, nunca había fallado en contra del consorcio bancario que le proporcionaba sus generosas contribuciones para la campaña. El sistema funcionaba a la perfección para aquellos que tenían suficiente dinero para que les favoreciera. El sheriff Morton Webb estaba sentado en el salón, bebiendo su tercer whisky de la mañana, contemplando la desagradable tarea que le esperaba. Era un hombre corpulento, con barriga. Webb había llevado la placa durante 6 años sin tener que sacar su arma por ira. Su autoridad derivaba del respaldo del banco más que de un valor o sentido de la justicia particulares. El acuerdo le venía perfectamente. Mantenía el orden entre los borrachos y los vagabundos, dejando los asuntos serios a hombres con mejor educación y bolsillos más profundos. Cobrar la deuda de Highwell sería su tarea más desagradable hasta la fecha, pero Croft había dejado claro que la cooperación no era opcional. Las propias deudas de juego de Webb con ciertos personajes desagradables de Cheyenne le dejaban poco margen para los escrúpulos morales. Haría lo que había que hacer e intentaría no pensar demasiado en las consecuencias para una mujer y una niña que nunca le habían hecho ningún daño. A medida que el sol se elevaba sobre Dry Creek, proyectando sombras nítidas entre los edificios que bordeaban la polvorienta calle principal, los diversos hilos del destino comenzaron a entrelazarse. Saria preparó el desayuno de Katie con los últimos huevos que les quedaban, tratando de que no se le notara la preocupación en el rostro. Katie charlaba sobre las aventuras que tenía planeadas para ese día, sin saber que unos hombres ya se estaban reuniendo para destrozar su mundo. En su cabaña de la montaña,
Jeremiah terminó sus tareas matutinas y se preparó para su viaje quincenal a la ciudad en busca de provisiones. Se ató su revólver de cultos a la cadera, más por costumbre que por esperar problemas, y ensilló el robusto pony de montaña que había sido su único compañero durante 5 años. El animal, un pequeño y resistente caballo pintado llamado Scout, parecía percibir el estado de ánimo de su amo y se quedó quieto mientras Jeremiah aseguraba las alforjas y comprobaba la posición de su rifle en la funda. La ciudad de Dry Creek se extendía a ambos lados del arroyo que le daba nombre. Era un conjunto de edificios con fachadas falsas y cabañas rudimentarias que albergaban a casi 300 almas. La calle principal discurría de este a oeste, cruzada por 2 calles transversales que se desvanecían en caminos de tierra que conducían a granjas periféricas. En el lado norte se encontraban el banco, la tienda general, el salón y el hotel, el corazón comercial de la comunidad. En el lado sur se encontraban la oficina del sheriff, la iglesia, la escuela y un conjunto de residencias privadas, que iban desde modestas cabañas hasta la impresionante mansión de 2 pisos de Croft. La mayoría de los residentes eran gente honesta que intentaba construir algo duradero en una tierra implacable. Agricultores, ganaderos, comerciantes y artesanos que habían venido al oeste en busca de oportunidades y habían encontrado sobre todo trabajo duro e incertidumbre. Formaban una comunidad unida por las dificultades compartidas y la dependencia mutua, aunque esa solidaridad tenía límites cuando los poderosos intereses manifestaban su descontento. Agnes Pine, la joven maestra que había llegado de Boston el otoño anterior, representaba la creciente influencia de la educación y las ideas progresistas del este en el territorio. Una mujer de 26 años, con inteligentes ojos marrones y cabello prematuramente canoso, se había establecido rápidamente como una voz de justicia y compasión en los asuntos de la comunidad. Su pequeña escuela servía también como lugar de reunión para los ciudadanos más demócratas, que a veces cuestionaban la creciente influencia del banco en la política local, mientras la mañana avanzaba hacia la fatídica confrontación que lo cambiaría todo. Cada uno de los protagonistas del drama se movía según los patrones establecidos por meses o años de rutina. Ninguno podía prever hasta qué punto esos patrones se verían destrozados por las decisiones que se tomarían en las próximas horas, ni cómo el silencio de un hombre marcado por las cicatrices resultaría más poderoso que todas sus palabras juntas. El escenario estaba listo para una colisión entre la justicia y la codicia, entre los fuertes y los vulnerables, entre un mundo que solo valoraba las ganancias y aquellos que aún creían que algunas cosas, como la familia, el honor y la protección de los inocentes, importaban más que el dinero. En pocas horas, Saraya Harwell se enfrentaría al peor momento de su vida, y el hombre que no había hablado en 20 años encontraría su voz de la manera más inesperada. Los 3 hombres llegaron a la cabaña de Saraya exactamente al mediodía, con sus botas lustradas y sus trajes a medida, anunciando su autoridad antes de pronunciar una sola palabra. Harrison Croft encabezaba la delegación, con su reloj de bolsillo de oro brillando bajo el intenso sol de Wyoming, mientras lo consultaba con precisión teatral. Detrás de él se encontraban 2 ejecutores prestados por la oficina del alguacil territorial, hombres duros y de mirada fría que se ganaban la vida cobrando deudas que otros consideraban demasiado desagradables como para perseguir. La señora Harwell Croft llamó, con la falsa cortesía de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Confío en que haya recibido nuestro último aviso sobre las obligaciones de su difunto marido con el First Territorial Bank. Sarah salió de la cabaña con Katie a su lado, la pequeña mano de la niña agarrada a la gastada falda de su madre. La visión de la delegación oficial le heló las venas, pero se obligó a mantener la voz firme. Señor Croft, le he dicho repetidamente que necesito más tiempo. La cosecha. La risa de Croft no tenía nada de cálida. Querida mujer, 3 acres de maíz en mal estado difícilmente satisfarán una deuda de $3,000, más los intereses y comisiones acumulados. Sacó una cartera de cuero de su abrigo y extrajo varios documentos de aspecto oficial. Me temo que el tiempo para negociar ha pasado. El sheriff Webb apareció por la esquina de la cabaña, tras acercarse a pie, mientras la delegación principal acaparaba la atención. Su presencia acabó con cualquier esperanza de escapar, aunque, de todos modos, ¿a dónde podrían huir una mujer y una niña en este vasto desierto? Se tocó el ala del sombrero en un gesto que,
En otras circunstancias, podría haber sido respetuoso. Sheriff, dijo Saria, oyendo el temblor en su propia voz. Seguro que hay algún recurso legal. Señora, le interrumpió Webb, con evidente incomodidad al evitar mirarla a los ojos. La ley es muy clara en materia de cobro de deudas. El Sir Crofts tiene toda la documentación necesaria. Katie se apretó contra su madre, sintiendo la tensión sin comprender del todo sus implicaciones. A sus 8 años, solo sabía que esos hombres asustaban a su madre, y eso era suficiente para encender un fuego defensivo en su joven corazón. «Dejen en paz a mi mamá», declaró con toda la autoridad que su pequeña voz podía reunir. Uno de los ejecutores, un hombre delgado con la cara marcada por la viruela y los dientes amarillos, se rió ante la rebeldía de la niña. «¿Esta tiene carácter? Debería alcanzar un buen precio trabajando en las fábricas textiles del este. Muchas familias necesitan ayuda doméstica que puedan entrenar adecuadamente». La crueldad casual de sus palabras golpeó a Saria como un golpe físico. La realidad de lo que estos hombres pretendían se abalanzó sobre ella con devastadora claridad. No solo le estaban quitando sus tierras, pretendían llevarse a Katie, venderla a lo que equivalía a una esclavitud legal en alguna fábrica o hogar lejano donde Saria nunca volvería a verla. «No», susurró, y luego más alto, cuando la desesperación le dio fuerzas. «No, no pueden quedarse con mi hija. Firmaré todos los papeles que quieran. Les cederé la tierra, les daré todo, pero no pueden llevarse a mi hija». La expresión de Croft permaneció impasible, como si estuviera hablando del tiempo en lugar de destruir una familia. «Me temo que los contratos no funcionan así, señora Harwell. El acuerdo colateral que firmó su marido incluye específicamente a todos los miembros de la familia como activos potenciales. Dada la magnitud de la deuda, necesitaremos tanto la tierra como el contrato de trabajo de la niña para acercarnos a algo que se parezca a una compensación justa». La gente del pueblo había comenzado a reunirse, atraída por el alboroto y la presencia de vehículos oficiales frente a la cabaña de los Harwell. Se agruparon a una distancia prudencial, lo suficientemente cerca como para ver, pero lo suficientemente lejos como para evitar involucrarse. Saria reconoció caras entre la multitud, vecinos que habían compartido comidas con su familia, compañeros de la iglesia que habían ofrecido sus condolencias en el funeral de Benjamin, comerciantes que les habían concedido crédito en tiempos difíciles. Sin embargo, ninguno se atrevió a intervenir para cuestionar lo que estaba sucediendo. El Dr. Whitfield estaba de pie cerca del porche de su tienda, con el rostro curtido arrugado por la preocupación y la vergüenza. Agnes Pine había salido de la escuela, con las manos cerradas en puños mientras observaba lo que sucedía con evidente angustia. Incluso el viejo Cyrus Beck, cuya granja colindaba con la propiedad de los Harwell, había acudido a presenciar el espectáculo, pero presenciarlo era todo lo que se atrevían a hacer. «Por favor». La voz de Saria se quebró mientras caía de rodillas en el suelo, aún aferrada a la mano de Katie. «Se lo suplico, llévese todo lo demás, pero no se lleve a mi hija. Es lo único que me queda en este mundo». El ejecutor, con la cara marcada por la viruela, agarró el otro brazo de Katie. «Vamos, niña, resistirse no lo hará más fácil». Fue entonces cuando Katie gritó, un sonido agudo y desgarrador de puro terror, que resonó en las montañas y pareció quedarse suspendido en el aire como una acusación contra todos los adultos que se quedaron mirando sin hacer nada. El sonido atravesó las conversaciones murmuradas y los incómodos arrastres de pies de la multitud, exigiendo el reconocimiento de la crueldad que se estaba perpetrando a plena luz del día. Jeremiah Cole oyó ese grito desde 3 manzanas de distancia, mientras guiaba a Scout por Main Street hacia la tienda general. 20 años de soledad en las montañas habían agudizado su oído hasta un grado casi sobrenatural, y algo en el llanto de esa niña le llegó a lo más profundo de su alma, que creía congelada para siempre. Se tocó el cuello inconscientemente, con los dedos recorriendo la cicatriz donde la bala confederada le había robado la voz, y había creído en su capacidad para preocuparse por el sufrimiento de los demás, pero no por el suyo propio. La bala Minier confederada había hecho más que dañar sus cuerdas vocales. Se había alojado tan cerca de los vasos sanguíneos principales que los cirujanos militares declararon que era demasiado peligroso extraerla. Un recordatorio permanente del momento en Gettysburg en que su mundo había explotado en humo, gritos y sangre. Durante meses después, había llevado el peso de la bala como una piedra en la garganta, incapaz de hablar más que en un susurro,
incapaz de soportar el sonido de su propia voz dañada, intentando formar palabras. Pero el grito de Katie atravesó 2 décadas de aislamiento autoimpuesto como una corneta llamando a la batalla. Las manos de Jeremiah se tensaron sobre las riendas de Scout, mientras los recuerdos musculares de sus días como Capitán Cole del 5º Regimiento de Infantería de Pensilvania volvían a inundarlo. Entonces era un hombre diferente, un líder, un estratega cuya unidad nunca había perdido una batalla, un soldado que se había ganado su rango por méritos propios y no por política o conexiones familiares. Scout sintió la repentina tensión de su amo y se puso de puntillas, con las orejas hacia adelante y alerta. Jeremiah guió al caballo a través de la multitud con una suave presión de sus rodillas. Sus pálidos ojos azules captaron la escena con la rápida evaluación que lo había mantenido con vida durante 4 años de guerra. 3 hombres armados, una mujer, un niño. Una situación desigual, pero se había enfrentado a cosas peores. Al acercarse, pudo ver las marcas de lágrimas en las mejillas manchadas de suciedad de Saraya, la forma en que Katie temblaba mientras intentaba ser valiente por el bien de su madre. Esa imagen le trajo recuerdos que había pasado 20 años tratando de enterrar. Otras mujeres, otros niños atrapados en la maquinaria de las ambiciones de hombres poderosos. La guerra había estado llena de escenas como esa, y su incapacidad para salvarlos a todos había sido parte de lo que lo había llevado a las montañas. Cuando finalmente llegó la paz, la multitud se apartó al acercarse el explorador, reconociendo la imponente figura de Jeremiah, aunque nunca lo habían oído hablar. Con unos 93 metros de músculos y huesos curtidos, vestido con piel de ante y tela tejida a mano, parecía una fuerza elemental de las propias montañas. La cicatriz que le recorría desde la sien izquierda hasta la mandíbula reflejaba la luz del sol, una pálida línea que hablaba de violencia sobrevivida y dolor soportado. Croft levantó la vista de sus papeles con leve irritación. «Señor Cole, ¿no es así? No creo que este asunto le concierna». Jeremiah desmontó lentamente, con movimientos deliberados y controlados. Hacía tiempo que había aprendido que el silencio podía ser más intimidante que los gritos, y su sola presencia física había puesto fin a más de un posible enfrentamiento durante sus infrecuentes viajes a la ciudad. Se acercó a donde Saria estaba arrodillada en el suelo y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Ella lo miró con una mezcla de esperanza y confusión. Este extraño hombre de las montañas, que nunca le había dirigido la palabra, ahora le ofrecía ayuda mientras sus propios vecinos se mantenían al margen en un cobarde silencio. Sus ojos pálidos tenían una dulzura que parecía contradecir su aspecto intimidante, y ella aceptó su ayuda para ponerse de pie, mientras Katie se apretaba contra su costado. El matón, con la cara marcada por la viruela, soltó el brazo de Katie y dio un paso atrás, moviendo instintivamente la mano hacia la pistola que llevaba en la cadera. «Señor, será mejor que se marche. Esto es un asunto oficial». Jeremiah se colocó entre los hombres y la mujer y la niña, sin decir nada, pero dejando claras sus intenciones con su postura y su proximidad. Su propia arma permanecía enfundada, pero su postura sugería familiaridad con la violencia y disposición a emplearla si fuera necesario. Durante un largo momento, la escena se mantuvo así, los depredadores y el protector midiéndose mutuamente mientras la multitud contenía la respiración. Entonces Croft carraspeó e intentó reafirmar el control de la situación. «Señor Cole, agradezco su preocupación por la situación de la señora Harwell, pero la ley es muy clara en materia de cobro de deudas. Quizás le gustaría revisar los estatutos pertinentes antes de involucrarse en asuntos que escapan a su comprensión». La respuesta de Jeremiah fue dar otro paso adelante, acortando la distancia entre él y el banquero. Aunque no hizo ningún gesto amenazante, algo en su actitud sugería que las palabras de Croft tenían menos peso del que el banquero hubiera esperado. El enfrentamiento se prolongó hasta que Webb finalmente habló, con la voz tensa por la energía nerviosa. «Quizás deberíamos volver más tarde, señor Croft. Dar tiempo a la gente para que lo piense». «Una sugerencia excelente, Sheriff». Croft estuvo de acuerdo, aunque su tono sugería que el retraso era táctico más que misericordioso. «Señora Harwell tiene hasta mañana por la mañana para hacer los preparativos necesarios para una transferencia ordenada de los activos. Confío en que utilizará ese tiempo sabiamente». Mientras los 3 hombres se retiraban,
Jeremiah permaneció inmóvil hasta que su carruaje desapareció tras la curva en dirección a la ciudad. Solo entonces se volvió hacia Sarah, que lo miraba con gratitud y desconcierto a partes iguales. «Gracias», susurró ella con la voz ronca de tanto llorar. «No sé por qué nos ha ayudado, pero gracias». Jeremiah asintió una vez y se tocó el ala del sombrero antes de volver junto a Scout. Mientras se alejaba, podía sentir el peso de las miradas de la multitud y oír el murmullo de las conversaciones que su intervención había desencadenado. Pero, por primera vez en 20 años, sintió algo en su pecho que podría haber sido esperanza, o tal vez solo el eco del hombre que había sido antes de que la guerra se lo llevara todo. Las sombras del atardecer se alargaban por el valle cuando Sarah finalmente reunió el valor para recorrer el sendero de montaña hasta la cabaña de Jeremiah. Katie caminaba a su lado, aferrada a la muñeca de hojas de maíz que su padre había hecho durante su último invierno. Era un juguete sencillo, hecho con hojas secas y retales de tela, pero tenía un valor incalculable, ya que era uno de los pocos vínculos tangibles con la memoria de Benjamin. La niña había insistido en venir, diciendo que quería dar las gracias al hombre que los había salvado. Aunque Sarah sospechaba que la valentía de su hija podría tener éxito, mientras que su propio nerviosismo la haría fracasar, la cabaña apareció de repente tras una curva del sendero, con su sólida construcción y su cuidado mantenimiento, lo que decía mucho del carácter de su habitante. El humo salía de la chimenea de piedra y la luz de la lámpara brillaba cálidamente a través de la única ventana. Sarah dudó al borde del claro, de repente insegura sobre si molestar a un hombre que claramente valoraba su soledad. Katie no tenía tales reservas. Se acercó a la pesada puerta de madera y llamó con la confianza de una niña que nunca había aprendido a temer el rechazo. «Señor Cole, soy Katie Harwell. Mamá y yo hemos venido a darle las gracias». La puerta se abrió y apareció la imponente figura de Jeremiah, aunque su expresión se suavizó al ver a la pequeña niña que lo miraba sin el rastro de miedo que mostraba la mayoría de la gente. Asintió con gravedad y se hizo a un lado, invitándolas a entrar con la misma cortesía formal que habría mostrado a los generales que lo visitaban durante su época militar. El interior de la cabaña sorprendió a Sarah por su orden y sencillez. Todo tenía su lugar. Los utensilios de cocina colgaban ordenadamente de clavijas de madera. Los libros se alineaban en una estantería cerca de la chimenea, y la precisión militar se reflejaba en la disposición de los muebles y los suministros. Debajo de la ventana había un pequeño escritorio, equipado con papel, tinta y plumas que sugerían un uso regular a pesar de su incapacidad para hablar. Jeremiah señaló las dos sillas cerca de la chimenea y se ocupó de preparar café con práctica deficiente. Katie se acomodó en la silla más grande con inconsciente facilidad, balanceando las piernas y examinando su entorno con brillante curiosidad. «Es una casa muy bonita», anunció. «¿La construiste tú solo?» Él asintió, se dirigió a su escritorio y regresó con un trozo de papel en el que había escrito 5 veranos para terminarla. «Empecé solo con los cimientos. Es mucho tiempo», observó Katie con seriedad, «pero es muy resistente. Mamá dice que las cosas resistentes duran más». Levantó su muñeca de hojas de maíz. «Papá me la hizo antes de irse al cielo. Mamá dice que debo cuidarla bien porque es lo único que me queda de él». Algo brilló en el rostro marcado por cicatrices de Jeremiah y al mencionar la pérdida y el recuerdo. Se arrodilló junto a la silla de Katie y su enorme corpulencia, de alguna manera, no parecía amenazante mientras examinaba la muñeca con delicada atención. La fácil aceptación de la niña de su aspecto marcado por cicatrices y su comunicación silenciosa parecieron desbloquear algo en él que había estado cerrado durante décadas. Sarah observó esta interacción con creciente asombro. Katie siempre había sido amistosa con los adultos, pero había algo especial en la forma en que respondía a Jeremiah, como si reconociera un alma gemela, a pesar de las evidentes diferencias en sus circunstancias. «No suele aceptar a los extraños tan rápidamente», dijo Sarah en voz baja. Jeremiah volvió a su escritorio y escribió: «Los niños ven más claro que los adultos, sin fingimiento». La sencilla sabiduría de su observación impactó a Sarah con una fuerza inesperada en su mundo de constante preocupación por las apariencias, las deudas y la posición social. Casi había olvidado lo que se sentía al encontrarse con la simplicidad genuina. «Quería darte las gracias por lo que has hecho hoy», dijo. «No sé por qué nos has ayudado», pero él ya estaba escribiendo de nuevo,
con su pluma moviéndose a una velocidad sorprendente sobre el papel. Lo que está mal, está mal. Hay cosas que no necesitan explicación. Katie se rió mientras lo veía escribir. ¿Por qué no hablas con la boca en lugar de escribirlo todo? Saria sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. Katie, no es educado preguntar eso, pero Jeremiah ya estaba cogiendo de nuevo su pluma, sin parecer molesto por la franqueza de la niña. Me lastimé la garganta en la guerra. Escribir me va bien. ¿Te duele ahora?, preguntó Gatti con la preocupación natural que los niños muestran por las dolencias físicas. Se tocó la garganta brevemente y luego negó con la cabeza. Katie aceptó esta explicación con la fácil adaptabilidad de la juventud y pasó a examinar los libros de su estantería. ¿Puedes leer todos estos? Otra vez asintió con la cabeza, seguido de una nota escrita. Los libros son buena compañía. Nunca discuten ni piden nada. El café estaba listo y Jeremiah lo sirvió en tazas de hojalata que combinaban con todo lo demás en la cabaña. Funcionales, bien cuidadas y sin pretensiones. Saria se encontró relajándose a pesar de lo extraño de la situación. Había algo profundamente tranquilizador en ese lugar, algo que le llegaba a una parte de ella que había estado tensa durante meses. Señor Cole, comenzó con cautela, los hombres que vinieron hoy volverán mañana, con más documentos legales y probablemente más hombres para hacerlos cumplir. Agradezco lo que ha hecho, pero no quiero que se meta en problemas por nuestra culpa. La expresión de Jeremiah se volvió seria mientras escribía. Croft ha estado comprando tierras por todo el territorio. Utiliza trucos legales para robar a familias que no pueden defenderse. Esta revelación hizo que Sarah sintiera un escalofrío. Ella había asumido que su situación era única, una consecuencia del mal juicio de Benjamin al pedir prestado dinero que la granja no podía soportar. ¿Quiere decir que no somos los primeros? Es la tercera familia este año. Los demás no tenían a nadie que les ayudara. Las implicaciones de esta información se posaron sobre Saria como un peso. Si su situación formaba parte de un patrón más amplio, entonces apelar a la bondad de Croft no tenía sentido. No había ninguna bondad a la que apelar. ¿Qué les pasó a las otras familias? La familia Jensen se mudó al este. Lo perdió todo. La viuda Carmichael ahora trabaja en la casa de Croft. Su hija fue enviada a trabajar a Denver. Katie levantó la vista del libro que estaba examinando. ¿Qué significa eso, mamá? Saria luchó por encontrar palabras que explicaran la crueldad de los adultos en términos que una niña pudiera entender sin asustarla. Significa que algunas personas toman cosas que no les pertenecen, cariño. Eso es robar, dijo Katie con firmeza. Papá siempre decía que robar estaba mal. Jeremiah asintió con aprobación y escribió. Tu papá tenía razón, pero a veces los ladrones visten ropa elegante y utilizan palabras rimbombantes para que robar parezca legal. La conversación se vio interrumpida por el sonido de caballos que se acercaban a la cabaña. Jeremiah apagó inmediatamente la lámpara y se acercó a la ventana, con una actitud que denotaba alerta y cansancio. A través del crepúsculo, pudieron ver a 3 jinetes acercándose, el sheriff Webb y los mismos 2 agentes de esa tarde. «Señora Harwell», gritó Webb, «sabemos que está ahí dentro. Salga y podemos discutir esto como personas civilizadas». Jeremiah ya se estaba moviendo, recogiendo objetos de varias partes de la cabaña con eficiencia militar. Le entregó a Saria un trozo de papel en el que se leía: «La puerta trasera conduce al sótano. Espere allí hasta que se vayan. No me esconderé mientras tú te enfrentas a ellos sola», susurró Saria. Él volvía a escribir, ahora más rápido. «No me enfrentaré a ellos. Los alejaré. Coge a Katie y escóndete». Antes de que ella pudiera protestar más, él se había desplazado a la parte trasera de la cabaña y había abierto una puerta oculta que ella no había visto antes. El espacio que había más allá estaba claramente diseñado como escondite, lleno de provisiones y equipado con mantas y agua. Katie pareció percibir la gravedad de la situación y siguió a su madre sin protestar desde su escondite. Oyeron la voz de Webb, cada vez más insistente, y el sonido de la puerta principal al abrirse. Las botas de Jeremiah cruzaron el suelo por encima de ellas y luego se alejaron. Unas voces masculinas intercambiaron palabras que no pudieron distinguir, seguidas del sonido de caballos alejándose de la cabaña. Esperaron en la oscuridad durante lo que les parecieron horas antes de que se abriera la puerta trasera y apareciera la silueta familiar de Jeremiah. Su mensaje escrito era breve: «Me voy por ahora, pero volverán. Hay que hacer planes».
Cuando regresaron al calor de la sala principal de la cabaña, Saria se dio cuenta de que aceptar la ayuda de Jeremiah significaba entrar en un mundo que no entendía, un mundo en el que las personas buenas tenían que esconderse de quienes decían representar la ley y el orden. Pero al mirar el rostro confiado de Katie a la luz de la lámpara, supo que no tenía más remedio que confiar en este guardián silencioso, que ya había arriesgado más por ellas que nadie se había atrevido a hacer. La decisión de trasladar a Saria y Katie a la cabaña de la montaña se tomó al amanecer, cuando el humo que se elevaba desde la dirección de su granja reveló lo que los hombres de Webb esperaban ocultar. Jeremiah había escrito antes del amanecer para evaluar la situación y regresó con malas noticias escritas en un papel. La cabaña ardió y afirmaron que habías huido durante la noche abandonando la propiedad. Saria miró fijamente el humo lejano con incrédula indiferencia. La pequeña cabaña donde había pasado 4 años construyendo una vida con Benjamin, donde Katie había dado sus primeros pasos y pronunciado sus primeras palabras, había desaparecido. Con ella se había ido la última conexión tangible con los sueños que habían compartido cuando el territorio aún parecía lleno de promesas en lugar de amenazas. ¿Por qué la habrían quemado?, preguntó, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. La respuesta escrita de Jeremiah confirmó sus temores. Es más fácil alegar abandono si no queda nada que abandonar. También envía un mensaje a cualquiera que esté pensando en defenderse. Katie aceptó la noticia con la resistencia que muestran los niños ante los desastres que no pueden controlar. ¿Ahora viviremos en las montañas?, preguntó, como si mudarse a una cabaña remota fuera una aventura en lugar de un exilio. Por un tiempo, cariño, respondió Saria, tratando de ocultar la desesperación en su voz, hasta que decidamos qué hacemos después. La cabaña de la montaña se sentía diferente, como refugio permanente, en lugar de como un santuario temporal. Jeremiah hizo espacio en su única habitación para las pocas pertenencias que habían rescatado, trasladando sus propias cosas con la misma precisión metódica que aplicaba a todo lo demás. La distribución de los dormitorios requirió una delicada negociación. Katie compartiría la cama con su madre, mientras que Jeremiah insistió en que prefería dormir cerca de la chimenea, envuelto en sus mantas militares. Mientras se adaptaban a esta nueva realidad, Saria se encontró estudiando a su silencioso anfitrión con creciente curiosidad. El orden de la cabaña delataba su formación militar, pero los toques personales revelaban una profundidad que ella no esperaba. En una estantería había libros de poesía junto con historias militares y manuales prácticos. Entre las páginas había bocetos de paisajes y animales salvajes dibujados con una habilidad sorprendente. Lo más intrigante era una caja de madera debajo de su escritorio que contenía lo que parecían ser cartas. Aunque quién las había escrito y de qué trataban seguía siendo un misterio, Katie no tenía reparos en explorar el mundo privado de su anfitrión. Encontró los bocetos en cuestión de horas y declaró que eran más bonitos que las imágenes de los libros. Cuando Jeremiah la encontró examinando sus dibujos, en lugar de molestarse por la invasión de su privacidad, pareció complacido por su aprecio. ¿Dibujaste esta montaña?, le preguntó ella, sosteniendo una representación detallada del pico visible desde la ventana de la cabaña. Él asintió y escribió: «La dibujé el invierno pasado. La nieve hace que todo se vea diferente. ¿Me enseñarás a dibujar?». La petición pareció sorprenderlo, pero tras pensarlo un momento, volvió a asentir. En cuestión de minutos había sacado papel y lápiz. Se sentó junto a Katie en la mesa con la paciencia de un hombre que no tenía ningún otro sitio al que ir ni nada más importante que hacer. Al verlos juntos, Saria sintió una compleja mezcla de emociones. La gratitud por la amabilidad de Jeremiah se mezclaba con la culpa por imponerle su soledad y la incertidumbre sobre lo que este extraño acuerdo podría significar para el futuro de Katie. Su hija merecía estabilidad, educación y la compañía de otros niños, nada de lo cual la cabaña de la montaña podía proporcionar de forma indefinida. «Necesita ir al colegio», dijo Saria durante un momento de tranquilidad mientras Katie dormía la siesta, «y está rodeada de otras personas de su edad». Jeremiah lo pensó y luego escribió: «Agnes Pine viene aquí a veces, trae libros y enseña a leer a cualquiera que quiera aprender. Ve a organizar las clases». Esta revelación sorprendió a Saria. Había visto a la maestra en el pueblo, pero no tenía ni idea de que Agnes viajaba regularmente a las montañas. ¿Por qué viene aquí? Creció en Frontier. Entiende que el aprendizaje no solo se produce en las escuelas. La explicación parecía lógica.
Agnes Pine le había parecido a Saria alguien con firmes convicciones sobre la educación y la justicia. La idea de que viajara regularmente por peligrosos senderos de montaña para enseñar a familias aisladas denotaba una dedicación que inspiraba respeto. Su conversación fue interrumpida por la voz emocionada de Katie al otro lado de la habitación. «Mamá, mira, hay un cajón secreto». Había estado explorando el escritorio mientras hablaban y, al parecer, había descubierto un compartimento oculto. Antes de que ninguno de los dos adultos pudiera detenerla, sacó un paquete de papeles de aspecto oficial atados con una cinta militar. Jeremiah se movió más rápido de lo que Saraya había visto a nadie moverse jamás, cruzando la habitación en 3 zancadas y, con suavidad pero con firmeza, quitándole los papeles de las manos a Katie. Su rostro se había puesto pálido, y algo en su expresión sugería que la niña había descubierto secretos que él nunca había tenido intención de compartir. «Lo siento», dijo Katie, reconociendo inmediatamente que había hecho algo malo. No quería entrometerme, pero Jeremiah ya estaba arrodillado a su lado, con una expresión más suave mientras escribía una nota rápida. «No es culpa tuya. Algunos papeles son privados. Eso es todo». Saraya sintió una intensa curiosidad por saber qué contenían esos documentos, pero respetó su evidente deseo de privacidad. «Katie, recuerda lo que hablamos sobre mirar las cosas de otras personas, que no es educado a menos que ellos digan que está bien», recitó Katie obedientemente. Jeremiah pareció luchar consigo mismo por un momento. Luego tomó una decisión que claramente le costó algo. Desató la cinta y extrajo un solo documento del paquete, sus papeles de baja del ejército. El sello oficial y el lenguaje formal lo identificaban como el capitán Jeremiah Cole, 5º Regimiento de Infantería de Pensilvania, con menciones honoríficas por su distinguido servicio en Antietam, Fredericksburg y Gettysburg. Saraya leyó el documento con creciente asombro. El hombre que había vivido como un ermitaño silencioso había sido un héroe de guerra condecorado, un oficial que había liderado a sus hombres en algunas de las batallas más sangrientas del conflicto. Los documentos de baja contaban una historia de valentía y liderazgo que parecía contradecir su actual aislamiento. «Fuiste capitán», dijo ella en voz baja. Él asintió y luego escribió: «Otra vida, otro hombre». «El mismo hombre», corrigió ella con delicadeza, «solo que ha estado cargando con demasiado peso solo». Katie estudió los documentos oficiales con la misma atención seria que prestaba a cualquier cosa relacionada con los misterios de los adultos. «¿Fuiste muy valiente en la guerra?» Jeremiah tardó más de lo habitual en escribir su respuesta. «Intenté mantener con vida a mis hombres. A veces lo conseguí, otras no. Los que no volvieron a casa fueron más valientes que yo». La sencilla honestidad de su respuesta revelaba más sobre su carácter que cualquier elogio oficial. Sura comenzó a comprender que su aislamiento no se debía solo a las lesiones físicas, se debía al peso de la responsabilidad y la pérdida que algunos hombres cargaban mucho después de que cesaran los disparos. Al acercarse la noche, se sumergieron en rutinas domésticas que resultaban sorprendentemente naturales. Katie ayudó a preparar la cena con el entusiasmo que ponía en todo, mientras que Saria se encontró apreciando el simple placer de cocinar para personas que agradecían todo lo que les ofrecía. Jeremiah contribuyó a la preparación de la comida con el mismo cuidado metódico que aplicaba a todo lo demás. Sus movimientos por el pequeño espacio evitaban de alguna manera las colisiones a pesar de su tamaño. Después de la cena, Katie convenció a Jeremiah para que continuara con su clase de dibujo a la luz de la lámpara. Ella demostró ser una alumna apta, y sus pequeños dedos lograron captar las formas y proporciones básicas bajo su paciente guía. Al verlos trabajar juntos, Saria sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Benjamin, una sensación de calidez familiar que no tenía nada que ver con los lazos de sangre y todo que ver con el cuidado y el respeto mutuo. «No podemos quedarnos aquí para siempre», dijo en voz baja. Cuando Katie finalmente se durmió, Jeremiah asintió y escribió: «Pero podemos quedarnos el tiempo suficiente para trazar un plan. Croft no se rendirá fácilmente, pero no es el único que tiene recursos». La promesa implícita en sus palabras le dio a Saraya la primera esperanza real que había sentido en meses. Quizás, después de todo, no estaban solos en esta lucha. A los 3 días de su exilio en la montaña, Jeremiah tomó una decisión que le sorprendió incluso a él mismo. Ensilló a Scout antes del amanecer y cabalgó por los traicioneros senderos hacia un asentamiento a 32 kilómetros al noreste de Dry Creek,
donde Murphy O'Brien dirigía una pequeña explotación ganadera con su esposa y sus hijos adultos. Los dos hombres no se habían hablado desde el final de la guerra, pero algunos lazos forjados en la batalla nunca se rompieron del todo. A pesar de estar separados por décadas de silencio, la casa del rancho de O'Brien se encontraba en un valle protegido, rodeada de buenas tierras de pastoreo y de la prosperidad que proporcionan el trabajo honesto y la gestión cuidadosa. Jeremiah se acercó abiertamente, sabiendo que su antiguo sargento lo habría visto mucho antes de llegar a la puerta principal. Fiel a su estilo, Murphy salió del granero antes de que Jeremiah hubiera desmontado por completo, y su rostro curtido se iluminó con la primera sonrisa genuina que el hombre de las montañas había visto en años. «Vaya, qué sorpresa», dijo Murphy, con su acento irlandés aún marcado después de 30 años en Estados Unidos. El capitán Jeremiah Cole, aunque había oído que habías hecho voto de silencio como una especie de monje. Jeremiah asintió y sacó papel y bolígrafo de su alforja, escribiendo rápidamente. «Necesito tu ayuda, Murphy. La situación en Dry Creek implica corrupción y un niño en peligro». El gran irlandés leyó la nota con creciente seriedad, y su expresión jovial se desvaneció a medida que comprendía lo que le decía. «Pase, capitán. Parece que tenemos que hablar detenidamente». Dentro de la cómoda casa del rancho, Ellen, la esposa de Murphy, se ocupó de su invitado inesperado, mientras Murphy sacaba una botella de whisky irlandés que había estado envejeciendo desde antes de la guerra. El ritual familiar de los militares reuniéndose para discutir asuntos serios le resultaba extraño y natural a Jeremiah después de tantos años de aislamiento. «Viene», dijo Murphy, acomodándose en su silla con el whisky entre ellos. «Cuéntame sobre esta corrupción y no omitas ningún detalle». Jeremiah tardó casi una hora en completar su relato escrito, que abarcaba desde la sospechosa muerte de Benjamin Harwell hasta la apropiación sistemática de tierras por parte del consorcio bancario. Murphy leyó cada página con atención, haciendo ocasionalmente preguntas que demostraban su aguda inteligencia a pesar de su jubilación rural. «Harrison Croft», dijo Murphy cuando terminó el relato. «He oído ese nombre antes. Se dice que cuenta con el respaldo de inversores del este que quieren los derechos mineros de todo el territorio. No son muy exigentes con la forma de adquirir esos derechos». La confirmación de las sospechas de Jeremiah le produjo tanto alivio como preocupación. Que sus temores se vieran confirmados significaba que se enfrentaban a algo más que a la corrupción local, pero también sugería que el alcance de su oposición era mucho mayor que el de un pequeño banquero de pueblo. «La pregunta es», continuó Murphy, «¿qué piensas hacer al respecto? Porque si piensas de enfrentarte a una conspiración territorial, vas a necesitar algo más que ira justificada y habilidades de supervivencia en la montaña», escribió Jeremiah. «Necesitas reunir pruebas, averiguar quién más está involucrado, proteger a Sarah y Katie mientras preparas el caso para las autoridades federales». Murphy asintió con aprobación. «Es una buena estrategia, capitán, pero necesitarás aliados que entiendan cómo funcionan estos juegos políticos, y tendrás que aceptar que algunas batallas no se pueden ganar con silencio y aislamiento». Esa tarde, Jeremiah regresó a la cabaña de la montaña con un propósito renovado y noticias devastadoras. Mientras él consultaba con Murphy, Sarah había hecho un descubrimiento que cambiaba todo lo que creían saber sobre la muerte de su marido. Ella lo esperaba en la sala principal de la cabaña. El viejo diario de cuero de Benjamin estaba abierto sobre la mesa frente a ella. Katie estaba sentada cerca, trabajando en un dibujo que mostraba una notable mejora gracias a las pacientes instrucciones de Jeremiah. El contraste entre la inocente concentración de la niña y la expresión de sorpresa de su madre le llamó inmediatamente la atención. «Lo encontré escondido detrás de una tabla suelta cerca de la chimenea», dijo Sarah sin preámbulo. «Benjamin sabía lo de los yacimientos de plata en nuestras tierras. Sabía exactamente lo que buscaba Croft». Jeremiah leyó las entradas del diario con creciente asombro. Benjamin Harwell sabía mucho más de geología y minería de lo que nadie imaginaba. Su minucioso trabajo de prospección había identificado importantes yacimientos de plata que atravesaban su propiedad y se extendían por las colinas circundantes. Y lo que es más importante, sus últimas anotaciones revelaban que había rechazado múltiples ofertas para vender los derechos mineros. A pesar de la creciente presión de los representantes bancarios, la última anotación, fechada solo 2 días antes de su muerte, era especialmente escalofriante. «Croft hizo hoy su última oferta.
Cuando volví a rechazarla, me dijo, hay gente que es demasiado terca para su propio bien. Algo en sus ojos me hizo temer por la seguridad de Saria y Katie si me pasaba algo. He escondido mapas topográficos y muestras minerales donde solo ella pensaría en buscar. Si estoy en lo cierto sobre las vetas de plata, nuestra pequeña granja se asienta sobre una fortuna que vale más que todo lo que Croft podría robar mediante artimañas legales. No murió en un accidente, dijo Saria en voz baja. Lo mataron porque no quiso vender. Jeremiah asintió con severidad y escribió, asesinato disfrazado de accidente. Práctica habitual cuando fallan los métodos legales. Katie levantó la vista de su dibujo, sintiendo la tensión de los adultos sin comprender su origen. ¿Por qué están tristes? ¿Ha pasado algo malo? Saria se esforzó por encontrar las palabras adecuadas para reconocer la percepción de la niña sin agobiarla con conocimientos de adultos. Hemos descubierto algo importante sobre papá, cariño. Algo que explica por qué esos hombres quieren tanto nuestra tierra. Porque papá encontró un tesoro, preguntó Katie con la aceptación natural que los niños muestran ante los misterios de los adultos. Algo así, confirmó Saria, sorprendida una vez más por la intuición de su hija. Las implicaciones del diario de Benjamin transformaron su situación de un simple cobro de deudas a una conspiración y un asesinato. Con pruebas documentadas de los depósitos de plata y las sospechas registradas por Benjamin sobre los métodos de Croft, ahora tenían la base para un verdadero desafío legal, pero también tenían pruebas de que sus oponentes estaban dispuestos a matar para lograr sus objetivos. Necesitamos ayuda, dijo Sarah. Ayuda real de personas que entiendan cómo luchar contra este tipo de corrupción. Jeremiah ya estaba escribiendo. Se puede confiar en Murphy O'Brien. Conoce a gente del gobierno territorial que no ha sido comprada por el dinero del este. También mencionó que la maestra Agnes Pine podría ser una aliada más útil de lo que pensábamos. Este último punto intrigó a Saria. Había visto a Agnes en la ciudad, pero nunca había tenido la oportunidad de conversar con ella. ¿Qué te hace pensar que puede ayudar? Murphy dice que se comunica regularmente con los funcionarios territoriales sobre la financiación de la educación. Tiene conexiones en el gobierno federal a través de asociaciones de docentes. También creció en territorio minero y entiende cómo funcionan los derechos mineros. La idea de pedir ayuda a Agnes Pine les pareció el primer paso positivo que podían dar en su propia defensa. Al igual que los habitantes del pueblo, que se habían quedado en silencio mientras los hombres de Croft amenazaban a Katie, la maestra había mostrado una angustia visible ante los acontecimientos. Quizás ella se mostraría más dispuesta a oponerse activamente a los métodos del consorcio bancario. Hay algo más, dijo Sarah, bajando la voz hasta casi un susurro. El diario menciona muestras minerales ocultas. Si Benjamin tenía razón sobre las vetas de plata, podríamos tener pruebas físicas del valor real de nuestras tierras. Jeremiah lo consideró y luego escribió. Las pruebas podrían demostrar tu caso o hacer que te maten más rápido. Depende de en quién confiemos la información. El peso de esa decisión se posó sobre ellos como la niebla de la montaña, espesa, oscura e imposible de ignorar. Ahora tenían el conocimiento y las pruebas necesarias para luchar contra la conspiración de Croft. Pero usar esas pruebas requeriría confiar en personas que apenas conocían y revelar secretos que ya le habían costado una vida. Al acercarse la noche, se sentaron en silencio contemplativo mientras Katie continuaba con su dibujo, felizmente ajena a que el diario oculto de su padre acababa de transformar su desesperada huida en algo parecido a un contraataque. Por primera vez desde la muerte de Benjamin, Saria sintió que tal vez tenían armas para igualar las ventajas legales y financieras de su enemigo, pero las armas solo eran tan buenas como el coraje y la habilidad de quienes las empuñaban, y ella no estaba segura de que ninguno de ellos estuviera preparado para el tipo de guerra que los descubrimientos de Benjamin habían hecho inevitable. Agnes Pine llegó a la cabaña de Jeremiah en una fresca mañana, cuando la niebla de la montaña aún se aferraba a las ramas de los pinos como hilos de araña. Montaba una yegua robusta con la confianza de alguien acostumbrado a atravesar terrenos difíciles. Su práctico vestido de montar y su desgastada alforja de cuero denotaban funcionalidad por encima de la moda. Y lo que era más importante, llevaba una pequeña llave telegráfica en la alforja, una conexión secreta con el mundo exterior que pocos en Dry Creek sabían que existía.
La maestra había recibido el mensaje cuidadosamente redactado de Jeremiah a través de Murphy O'Brien, y su respuesta había sido inmediata y afirmativa. Ella comprendía la gravedad de su situación y poseía los recursos que ellos necesitaban desesperadamente. Mientras desmontaba y aseguraba su caballo, sus inteligentes ojos marrones observaron la posición defensiva de la cabaña y las sutiles señales de que sus habitantes vivían bajo amenaza. Señor Cole, dijo con un gesto de asentimiento hacia Jeremiah, y luego se volvió hacia Sarah con sincera cordialidad. Señora Harwell, lamento mucho todo lo que ha tenido que soportar. La forma en que esos hombres la trataron a usted y a su hija fue inconcebible. Katie salió de la cabaña al oír las voces. Su curiosidad natural superó cualquier timidez por conocer gente nueva. ¿Es usted la maestra?, preguntó directamente. Así es, respondió Agnes, agachándose a la altura de los ojos de Katie. He oído que has estado aprendiendo a dibujar. ¿Te gustaría mostrarme algunos de tus trabajos? Mientras Katie buscaba con entusiasmo sus bocetos, Agnes explicó su presencia a los adultos. Llevo meses documentando irregularidades en las transferencias de tierras territoriales. El patrón de ventas forzadas y accidentes misteriosos ha sido imposible de ignorar. Su situación, señora Harwell, parece formar parte de un plan mucho más amplio. Jeremiah escribió rápidamente. ¿Cuánto más amplio? Agnes consultó una pequeña libreta que llevaba en el bolso. Al menos 15 familias en 3 condados. Todas ellas tenían propiedades ricas en minerales. Todas se enfrentaban a métodos similares de cobro de deudas. Todas vendieron bajo coacción o perdieron sus tierras en circunstancias sospechosas. El alcance de la conspiración era asombroso. Sarah había imaginado que sus problemas eran únicos, una consecuencia del mal juicio financiero de Benjamin. Descubrir que formaban parte de una campaña sistemática de robo e intimidación era aterrador y, a la vez, extrañamente reconfortante. Al menos no estaban solos frente a esta corrupción. He estado enviando informes a los funcionarios de educación territoriales, continuó Agnes, pero mi correspondencia sugiere que la influencia de este consorcio bancario llega más alto de lo que inicialmente sospechaba. La intervención federal puede ser nuestra única esperanza para obtener justicia real. Sacó la llave telegráfica de su alforja con el orgullo de quien revela un arma poderosa. Esto pertenecía a mi padre, que trabajaba como topógrafo territorial. He mantenido contactos en toda la red de oficinas federales de tierras. Y lo que es más importante, conozco a gente en Washington que se especializa en investigar la corrupción territorial. Jeremiah examinó la llave telegráfica con evidente aprecio por su valor potencial. En una época en la que la información viajaba a la velocidad de los caballos y las diligencias, la capacidad de comunicarse instantáneamente a través de grandes distancias representaba una enorme ventaja estratégica. ¿Puedes contactar con los marshals federales?, preguntó Sarah. Mejor que eso, respondió Agnes. Puedo contactar con investigadores del Departamento del Interior especializados en fraudes de derechos mineros, pero necesitaremos pruebas sólidas, no solo acusaciones y sospechas. Sarah intercambió miradas con Jeremiah, debatiendo en silencio cuánto revelar sobre el diario de Benjamin y las pruebas que contenía. La confianza era un lujo que no podían permitirse dar a la ligera, pero la documentación y las conexiones federales de Agnes Pine la convertían en su mejor esperanza para un recurso legítimo. La decisión se tomó por ellos cuando Katie, mostrando con orgullo sus dibujos a Agnes, reveló inadvertidamente los mapas topográficos ocultos de Benjamin. La niña los había encontrado mientras exploraba los almacenes de la cabaña y los había estado utilizando como papel para dibujar, sin comprender su importancia. Katie, no, exclamó Sarah, reconociendo las anotaciones geológicas que cubrían los papeles. Pero el daño ya estaba hecho. Agnes estudió los mapas topográficos con creciente entusiasmo y su ojo experto reconoció inmediatamente su importancia. Son estudios minerales profesionales, dijo sin aliento, y muestran importantes yacimientos de plata en todo este valle, escribió Jeremiah. Su marido descubrió los yacimientos, se negó a vender los derechos mineros y murió 2 días después en un accidente. Las implicaciones golpearon a Agnes como un golpe físico. Lo asesinaron por negarse a vender. Creemos que sí, confirmó Sarah en voz baja. Su diario documenta la creciente presión de Croft y amenazas específicas por ser demasiado terco para su propio bien. Agnes se sentó pesadamente en una de las sillas de la cabaña, claramente afectada por el peso de esta revelación.
He estado rastreando transferencias de propiedades y muertes sospechosas, pero nunca establecí una conexión directa entre la negativa a vender y los accidentes mortales posteriores. Esto lo cambia todo. Durante las horas siguientes, desarrollaron una estrategia integral para sacar a la luz la conspiración. Agnes utilizaría sus contactos telegráficos para alertar a los investigadores federales mientras documentaba las pruebas que habían reunido. Murphy O'Brien coordinaría con otros propietarios de ranchos que pudieran haber sufrido presiones similares. Jeremiah se encargaría de la seguridad y la planificación táctica. Su experiencia militar resultó invaluable para anticipar las posibles respuestas de sus oponentes, pero su sesión de planificación se vio interrumpida por un acontecimiento ominoso. Gady, que había estado jugando afuera bajo la atenta mirada de Jeremiah, regresó corriendo a la cabaña con una noticia que los dejó a todos helados. «Hay hombres malos acercándose por el sendero», anunció sin aliento. «Los vi desde las rocas donde me gusta dibujar. Tienen armas y parecen enojados». Jeremiah se acercó inmediatamente a la ventana y confirmó la observación de Katie con un gesto sombrío. 6 hombres armados se acercaban a la cabaña. Liderados por el sheriff Webb e incluyendo caras que no reconocía, eran pistoleros profesionales traídos específicamente para este enfrentamiento. Agnes reunió rápidamente su equipo de telégrafo y sus papeles. «No pueden saber que estoy aquí», dijo con urgencia. «Mis contactos federales son nuestra única esperanza si os pasa algo». Jeremiah ya estaba poniendo en práctica los procedimientos defensivos que había planeado precisamente para esta situación. Llevó a Agnes y Katie al sótano oculto, mientras que Saria insistió en quedarse para enfrentarse a lo que fuera que se avecinara. El enfrentamiento que se avecinaba pondría a prueba todo lo que habían construido durante la última semana. La confianza, el coraje y la frágil esperanza de que la justicia aún fuera posible en un territorio donde el dinero parecía importar más que la ley. Sarah Harwell. La voz de Webb se oía claramente a través del aire de la montaña. «Sabemos que están ahí dentro, y sabemos que han estado ocultando pruebas relacionadas con delitos territoriales. Salgan pacíficamente y podremos discutir los términos». Pero Jeremiah ya había oído ofertas similares durante una guerra en la que la rendición solía significar la muerte, independientemente de los términos prometidos. Revisó sus armas con eficiencia, colocándose en posiciones defensivas que esperaba no tener que volver a necesitar nunca más. Algunas luchas no se podían evitar, por mucho que un hombre valorara la paz y la soledad. La cabaña de montaña que había sido un refugio estaba a punto de convertirse en un campo de batalla, y todos sus cuidadosos planes se verían puestos a prueba por una violencia que parecía cada vez más inevitable. Afuera, 6 hombres armados esperaban una rendición que nunca llegaría. Adentro, un exsoldado se preparaba para romper su largo silencio de la manera más permanente posible. El enfrentamiento duró 3 tensas horas, con los hombres de Webb rodeando la cabaña mientras Jeremiah mantenía posiciones defensivas desde dentro. Pero el enfrentamiento no terminó con disparos, sino con un acontecimiento que ninguno de ellos había previsto. Katie desapareció durante la confusión de un ataque de distracción en la entrada trasera de la cabaña. Agnes había llevado a la niña a lo más profundo del sótano cuando comenzaron los disparos, pero la cámara oculta tenía una segunda salida que Benjamin Harwell había excavado años antes como vía de escape de emergencia. Katie, asustada por los disparos y deseosa de ayudar de alguna manera, se había escabullido por el estrecho túnel mientras Agnes se concentraba en manejar su equipo telegráfico para pedir ayuda federal. La desaparición de la niña no se descubrió hasta que los hombres armados se retiraron al caer la noche, aparentemente satisfechos de haber transmitido su mensaje de intimidación. Cuando Jeremiah y Saraya registraron el sótano y lo encontraron vacío, salvo por Agnes y su equipo telegráfico, la compostura controlada del hombre de la montaña finalmente se quebró. «Katie». El grito angustiado de Sarah resonó en la ladera de la montaña mientras registraban los alrededores de la cabaña, pero no hubo respuesta, ni rastro de la niña que había sido su principal motivo para librar esta batalla imposible. Agnes salió del sótano con una noticia devastadora. Más allá de la desaparición de Katie, sus comunicaciones telegráficas habían revelado el verdadero alcance de la conspiración a la que se enfrentaban. «He estado en contacto con los investigadores del Departamento del Interior», informó con tristeza. «La corrupción llega hasta el territorio. El propio juez Harrison Blackstone
Sacó un documento falsificado de su alforja, una escritura minera que mostraba el nombre de Blackstone como propietario secreto de los derechos mineros de toda la región. El juez que se suponía que debía supervisar legalmente su caso era en realidad el cerebro detrás de todo el plan de apropiación de tierras. No se trata solo de un banquero que roba a familias desesperadas, continuó Agnes. Blackstone ha estado utilizando su autoridad judicial para legitimar el robo a gran escala. Todas las familias que han perdido sus tierras, todas las muertes sospechosas, todas las ventas forzadas, él lo ha orquestado todo mientras fingía representar la justicia territorial. La revelación golpeó a Saria como un golpe físico. El sistema legal que ella esperaba que los protegiera era en realidad la fuente de su persecución. El juez Blackstone, que tenía previsto llegar a Dry Creek en unos días para resolver su caso, era el mismo hombre que había ordenado el asesinato de Benjamin y ahora intentaba robarles a su hija. Pero fue la reacción de Jeremiah ante la desaparición de Katie lo que supuso la transformación más dramática de todas. Por primera vez en 20 años, las palabras se abrieron paso a través de la bala confederada alojada en su garganta, emergiendo como un susurro apenas audible que poco a poco se fue fortaleciendo hasta convertirse en un discurso reconocible. Katie, logró decir. La única palabra rozó las cuerdas vocales dañadas como metal oxidado. El esfuerzo lo dejó sin aliento, pero algo fundamental había cambiado en su interior. El peligro que corría la niña había roto las barreras que 2 décadas de aislamiento habían construido alrededor de su corazón. «Has hablado», dijo Saria con asombro, incluso en medio de su terror por la seguridad de su hija. Jeremiah asintió, tocándose la garganta con asombro. «La niña», susurró con voz ronca. «Ayer me llamó papá Jeremiah. Oí su voz cuando comenzó el tiroteo, pidiendo ayuda. El impacto emocional de su avance se vio superado por la urgencia de encontrar a Katie. Pero Saria comprendió que algo profundo había cambiado en su relación mutua y en la lucha a la que se enfrentaban. La voz de Jeremiah, dañada pero funcional, representaba la esperanza que volvía a un hombre que había renunciado a la conexión humana. Su búsqueda durante la noche reveló el rastro de Katie que bajaba por la montaña hacia Dry Creek, pero también indicios de que no había viajado sola. Las huellas de botas en la tierra blanda sugerían que alguien la había estado siguiendo, posiblemente uno de los hombres de Webb que se había quedado atrás durante la retirada. Por la mañana tuvieron la respuesta. Llegó un mensaje a través de uno de los contactos telegráficos de Agnes. Katie estaba retenida en la mina abandonada de Silver Creek, el mismo lugar donde Benjamin había descubierto por primera vez los depósitos de plata que le habían costado la vida. La ironía era deliberada y cruel. La niña estaba prisionera en el mismo lugar donde había comenzado toda esta conspiración. El mensaje incluía condiciones que revelaban el alcance total de las ambiciones de Blackstone. A cambio de la devolución segura de Katie, Saria cedería no solo su propiedad original, sino también los derechos mineros de todas las propiedades adyacentes que el consorcio bancario había identificado como potencialmente valiosas. El documento legitimaría las ventas forzadas anteriores y proporcionaría cobertura legal para futuras adquisiciones en todo el territorio. No solo nos están robando, se dio cuenta Agnes mientras estudiaba el acuerdo propuesto. Están utilizando a Katie como palanca para legitimar toda su empresa criminal. Cuando Saria firme este documento, todas las familias a las que han robado no tendrán ningún recurso legal. La voz dañada de Jeremiah se hizo más fuerte a medida que la ira alimentaba su determinación. «No vamos a firmar nada», declaró, con cada palabra aún costándole esfuerzo, pero claramente audible. «Recuperaremos a Katie y sacaremos a la luz esta conspiración, cueste lo que cueste». El plan que surgió de su desesperada consulta combinaba la experiencia militar de Jeremiah con el conocimiento de Agnes sobre el terreno local y Murphy. O'Brien prometió el apoyo de otras familias de rancheros que habían sido víctimas de la conspiración, pero también les exigía arriesgarlo todo en un ataque directo contra un enemigo que tenía todas las ventajas aparentes. Murphy llegó a la cabaña antes del mediodía con otros 2 veteranos de guerra, hombres que habían servido bajo las órdenes de Jeremiah durante el conflicto y que aún confiaban en su juicio táctico a pesar de sus años de aislamiento. Su presencia completó el círculo de la reunión, transformando al ermitaño silencioso de nuevo en el capitán Cole, el oficial que nunca había perdido una batalla durante 4 años de lucha desesperada.
La mina está fuertemente custodiada, informó Murphy. Al menos 8 hombres, incluidos algunos profesionales que no reconozco. Pero el terreno nos da ventajas si estamos dispuestos a correr riesgos. Jeremiah estudió los mapas dibujados a mano que Murphy había preparado, poniendo en marcha su mente estratégica por primera vez desde el final de la guerra. Entraremos cuando oscurezca, decidió, con la voz cada vez más firme a medida que avanzaba la sesión de planificación. 3 ataques de distracción para llamar su atención mientras el verdadero asalto se produce a través de los viejos túneles mineros. Zarya insistió en participar a pesar de los evidentes peligros. Su desesperación por llegar hasta KT prevalecía sobre cualquier preocupación por su propia seguridad. «Es mi hija», declaró cuando los hombres intentaron disuadirla. «No voy a esperar a salvo mientras otros arriesgan sus vidas por mi hija». Agnes coordinaría las comunicaciones con las autoridades federales, que por fin estaban empezando a responder a sus pruebas cuidadosamente documentadas. Si conseguían rescatar a Katie y sobrevivir al asalto, tendrían el testimonio y la documentación necesarios para desmantelar toda la conspiración. Pero mientras se preparaban para lo que podría ser su batalla final, cada uno de ellos comprendía que luchaban por algo más que la libertad de una. Estaban desafiando un sistema de corrupción que amenazaba a todas las familias honestas del territorio. Se enfrentaban al mal que se había arraigado en las mismas instituciones supuestamente diseñadas para proteger a los inocentes. La mina abandonada de Silver Creek había sido la fuente de los descubrimientos de Benjamin Harwell y la causa de su muerte. Ahora sería el lugar donde finalmente se decidiría el destino de su familia y el futuro de la justicia en el territorio. Jeremiah Cole había recuperado la voz, pero aún estaba por ver si esa voz tendría la oportunidad de hablar en nombre de los inocentes. La guerra que le había quitado el habla 2 décadas atrás estaba a punto de reanudarse. Esta vez no se libraría entre el norte y el sur, sino entre aquellos que sacrificarían cualquier cosa por el lucro y aquellos que aún creían que algunas cosas valían más que el dinero. El rifle de francotirador confederado emergió de su escondite como un artefacto de otra vida, envuelto en lona engrasada y conservado con el mismo cuidado meticuloso que Jeremiah aplicaba a todo en su santuario de montaña. Desenvolvió el arma lentamente, sus manos llenas de cicatrices trazando los contornos familiares de la culata de nogal, y el cañón de acero con la reverencia de un hombre que saluda a un viejo amigo al que esperaba no volver a necesitar nunca más. El rifle era un Whitworth calibre 45-1 capturado a las fuerzas confederadas en Gettysburg y modificado por los armeros de la Unión para adaptarse a las habilidades particulares de Jeremiah. Su ánima hexagonal y sus componentes mecanizados con precisión lo hacían letalmente preciso a distancias que supondrían un reto para los tiradores modernos, por no hablar de los tiradores de la época de la Guerra Civil. En manos de Jeremiah, había sido responsable de eliminar a oficiales confederados a distancias que parecían imposibles para quienes presenciaban su puntería. «No he tocado esta arma en 20 años», dijo en voz baja, con un tono cada vez más fuerte a medida que sus cuerdas vocales dañadas recuperaban su función. «Juré que nunca volvería a matar después de Appomattox». Sarah lo observó limpiar e inspeccionar el rifle con eficiencia experta. Reconociendo la transformación que se producía ante sus ojos, el gentil ermitaño de las montañas, que había enseñado a Katie a dibujar, estaba desapareciendo, sustituido por algo más duro y peligroso. Un soldado profesional preparándose para el tipo de trabajo que lo había convertido en una leyenda entre sus compañeros veteranos. «A veces no podemos elegir», respondió ella en voz baja. «A veces el mal nos obliga a actuar». Murphy O'Brien y sus 2 compañeros, Frank Morrison y Dodge Vanderberg, habían llegado con sus propias armas y una determinación implacable. Estos hombres habían servido bajo el mando del capitán Cole durante algunas de las campañas más sangrientas de la guerra, y su lealtad había sobrevivido a 2 décadas de vida civil. Entendían lo que le pedían a su antiguo comandante y lo que le podría costar volver a ser ese hombre. «La mina se encuentra en una cuenca natural rodeada de crestas rocosas», informó Murphy, extendiendo mapas dibujados a mano sobre la mesa de Jeremiah. 8 guardias que podemos ver, probablemente más dentro de los túneles con la chica. Tienen buena visibilidad desde la entrada principal, pero el viejo equipo minero nos proporciona cobertura si tenemos cuidado. Frank Morrison, un hombre delgado con canas prematuras y manos firmes, estudió la situación táctica con interés profesional. «¿Cómo quiere hacerlo, capitán?»
¿Un asalto directo o algo más sutil? Jeremiah consideró las opciones mientras continuaba preparando su arma. La mira del rifle había sido fabricada por ópticos alemanes y seguía siendo notablemente nítida a pesar de su antigüedad. A 600 yardas, podía atravesar una carta de juego con una bala, suponiendo que sus habilidades no se hubieran deteriorado durante sus años de aislamiento. Usaremos el terreno, decidió. Dutch tomará posición en la cresta norte con su rifle Spencer. Frank se acercará desde el este utilizando las viejas vías del carro como cobertura. Murphy y yo entraremos por el sistema principal de túneles mineros que conecta con los pozos abandonados. ¿Y yo? Preguntó Saraya con firmeza. Los hombres intercambiaron miradas, claramente incómodos con la idea de incluir a una mujer civil en sus planes de asalto. Pero Jeremiah entendía algo que ellos no entendían. No se trataba solo de tácticas militares, se trataba de una madre luchando por su hija. Y ese tipo de desesperación podía ser más eficaz que años de entrenamiento. Estarás conmigo en los túneles, dijo después de una larga pausa. Katie necesitará ver tu rostro cuando la encontremos. Y si me pasa algo, serás tú quien la saque de allí. Agnes Pine había establecido su estación telegráfica en un lugar oculto con vistas a la mina, desde donde podía coordinarse con las autoridades federales mientras documentaba todo lo que ocurría durante el intento de rescate. Sus mensajes a Washington finalmente habían dado lugar a la acción. Los alguaciles federales estaban en camino, pero no llegarían hasta al menos 2 días después. Gaty no podía esperar tanto. Al acercarse la noche, cada miembro del equipo de rescate hizo sus preparativos personales para lo que podría ser su última misión. Frank Morrison limpió su revólver de servicio con el mismo cuidado que Jeremiah mostraba con su rifle, mientras que Dutch Vanderberg afilaba el cuchillo de combate que le había servido durante 3 años de combate cuerpo a cuerpo. Murphy O'Brien escribió una carta a su esposa por si acaso no regresaba para contarle él mismo cómo había terminado la misión. Los preparativos de Saraya fueron tanto prácticos como emocionales. Se recogió el pelo bajo un sombrero de hombre y se vistió con ropa oscura adecuada para moverse por los túneles de la mina. Pero también pasó largos minutos sosteniendo el diario de Benjamin, sacando fuerzas de sus palabras y prometiendo a su memoria que Katie volvería a casa sana y salva. Él habría hecho lo mismo, dijo cuando Jeremiah la encontró leyendo a la luz de la lámpara. Benjamin habría luchado contra cualquiera que amenazara a nuestra hija, sin importar las probabilidades. Era un buen hombre, respondió Jeremiah, con una voz ahora lo suficientemente clara como para transmitir una emoción genuina. Katie tiene lo mejor de ambos padres. Esa fuerza la ayudará a sobrevivir a cualquier cosa que le hayan hecho pasar. La conversación reveló algo que ambos habían estado evitando. La creciente conexión entre ellos que iba más allá de su determinación compartida de proteger a Katie. En el espacio de una semana, se habían convertido en algo parecido a una familia, unidos por la crisis, pero sostenidos por un afecto y un respeto genuinos. Cuando esto termine, dijo Saraya con cautela, ¿qué pasará entonces? Jeremiah consideró la pregunta mientras comprobaba el funcionamiento de su rifle por última vez. Cuando esto termine, tendremos opciones que ahora no tenemos. Buenas opciones, espero. La promesa implícita en sus palabras le dio a Saraya valor para afrontar los peligros que se avecinaban. Pasara lo que pasara en la mina, no se enfrentaría sola al futuro. El silencioso hombre de la montaña había recuperado la voz, y parte de lo que había decidido decir era que se preocupaba por ella y por el bienestar de Katie más allá de la crisis inmediata. Cuando la oscuridad se apoderó de las montañas, el equipo de rescate se colocó en posición con precisión militar. Dutch Vanderberg ocupó su puesto en Northridge, invisible entre las rocas, pero con una vista clara de los principales accesos a la mina. Frank Morrison se abrió paso a través del sistema de vagonetas abandonadas, utilizando maquinaria oxidada y maderas rotas para ocultarse. Mientras se acercaba desde el este, Murphy O'Brien y Jeremiah entraron en el antiguo sistema de túneles a través de una entrada oculta que Benjamin Harwell había descubierto durante sus estudios geológicos. Los túneles eran oscuros, estrechos y peligrosos, llenos de maderas inestables y bolsas de aire viciado que podían matar con la misma eficacia que cualquier bala. Pero también proporcionaban la única ruta hacia Katie que no implicaba un asalto frontal contra probabilidades imposibles. Saraya seguía de cerca a Jeremiah, tratando de controlar su respiración mientras navegaban por pasadizos apenas lo suficientemente anchos para una sola persona.
La montaña los oprimía como un ser vivo, y ella se encontró luchando contra la claustrofobia y el miedo por la seguridad de su hija. Se movían en completo silencio, comunicándose mediante señales manuales que Jeremiah le había enseñado durante su breve sesión de planificación. La acústica de la mina hacía que cualquier sonido se propagara a cientos de metros a través del sistema de túneles interconectados, alertando a sus enemigos mucho antes de que llegaran a la ubicación de Katie. Después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron menos de 30 minutos, oyeron voces que resonaban desde lo más profundo de la mina. La voz de Katie, débil y asustada, pero inconfundiblemente viva, gritaba preguntas que recibían respuestas duras de sus captores. El sonido de la angustia de su hija adoptiva desencadenó algo primitivo en Jeremiah, una furia protectora que se había ido acumulando desde su desaparición. «Tranquilo, capitán», susurró Murphy, reconociendo los signos de un hombre que se preparaba para abandonar la cautela en favor de la acción directa. «Nos ceñiremos al plan, pero los planes tenían la costumbre de cambiar cuando la vida de los niños pendía de un hilo, y Jeremiah ya estaba calculando a cuántos hombres podría eliminar antes de que se dieran cuenta de que estaban siendo atacados. El rifle que llevaba a la espalda le resultaba familiar y tranquilizador, como una parte de sí mismo que había olvidado que le faltaba. La llave telegráfica de Agnes Pine chasqueaba suavemente mientras mantenía el contacto con las autoridades federales, documentando todo para la investigación oficial que seguiría. A lo lejos, Dutch Vanderberg se colocó en su posición de francotirador y comenzó la paciente tarea de identificar objetivos a través de la mira de su rifle. La batalla por la libertad de Katie estaba a punto de comenzar, y todos los participantes entendían que el fracaso significaba más que la muerte de una niña. Significaba el triunfo de un sistema que valoraba las ganancias por encima de la justicia y trataba a familias inocentes como obstáculos que debían eliminar. La guerra entre el bien y el mal se reanudaba en las profundidades de una mina de plata, librada por hombres que ya habían dedicado su juventud a batallas similares y una mujer que ya había perdido demasiado como para plantearse la retirada. El capitán Jeremiah Cole estaba a punto de descubrir si 20 años de silencio habían embotado su instinto o si algunas habilidades, una vez dominadas, nunca abandonaban realmente el alma de un hombre. El primer disparo vino de la posición de Dutch Vanderberg en North Ridge, y el seco estallido del rifle Spencer resonó en el valle de la montaña como un trueno. A través de su mira, había identificado a 2 centinelas situados cerca de la entrada principal de la mina, y su bala dio en el blanco con la precisión que lo había hecho valioso durante los combates más desesperados de la guerra. El segundo guardia se lanzó a cubrirse detrás del equipo minero, gritando advertencias que hicieron que hombres armados salieran corriendo desde las profundidades del complejo minero. Pero Dutch ya estaba accionando la palanca del Spencer, cargando una nueva bala y siguiendo a su siguiente objetivo con la paciencia de un cazador que sabía que la prisa significaba la muerte. Frank Morrison oyó los disparos y comenzó su propio asalto desde el acceso este, utilizando el sistema de carros de mineral abandonados como cobertura, mientras avanzaba entre maquinaria oxidada y madera rota. Su Navy Colt ladró 2 veces en rápida sucesión, derribando a un guardia que intentaba flanquear la posición de Dutch y inmovilizando a otros 2 detrás de un carro minero volcado. En los túneles bajo la mina, Jeremiah y Saraya oyeron los disparos y supieron que su asalto cuidadosamente coordinado había comenzado. La voz de Katie se había vuelto más fuerte y asustada a medida que sus cautivos respondían al ataque en la superficie, pero al menos sabían que seguía viva y relativamente cerca de su posición actual. «Quédate detrás de mí», le susurró Jeremiah a Saraya, con su voz dañada resonando claramente en el espacio confinado a pesar de su aspereza. «Cuando la encontremos, coge a Katie y vuelve por donde hemos venido. No me esperes». Saria asintió, aunque no tenía intención de abandonarlo si la situación se volvía desesperada. Habían llegado demasiado lejos juntos como para dejar que el miedo los separara. Ahora, independientemente de lo que dictara el protocolo militar sobre la protección de civiles, el túnel se abría a una cámara más grande donde se había abandonado el equipo minero décadas atrás, creando un laberinto de sombras y escondites. La luz de una lámpara parpadeaba desde lo más profundo del complejo, acompañada de voces ásperas que discutían sobre cómo responder al ataque. Entre esas voces, las preguntas asustadas de Katie atravesaban la oscuridad como acusaciones contra la crueldad de su captor. Jeremiah se movía por la cámara,
con la fluida elegancia de un depredador. Tenía el rifle listo, pero lo mantenía abajo para evitar un disparo accidental en el espacio reducido. Cada sonido, cada sombra, cada cambio en la corriente de aire se registraba en su conciencia mientras se movía por un terreno que podía ocultar enemigos o aliados con igual eficacia. Un guardia emergió de un pasillo lateral. Levantó la carabina y se preparó para disparar a cualquier cosa que se moviera. La respuesta de Jeremiah fue instantánea y silenciosa. Un lanzamiento de cuchillo que derribó al hombre antes de que pudiera gritar para alertar. 20 años de vida en las montañas habían mantenido sus reflejos agudos, aunque hubiera evitado utilizarlos para la violencia. Mamá. La voz de Katie resonó de repente, mucho más cerca que antes. Mamá, ¿vienes? Katie. Saria respondió antes de que Jeremiah pudiera detenerla, el instinto maternal prevaleciendo sobre la precaución táctica. Estamos aquí, cariño. Ya vamos. El intercambio reveló su posición a todos los enemigos que estaban al alcance del oído, pero también localizó la ubicación de Katie en el complejo sistema de túneles. La retenían en lo que había sido la cámara de procesamiento principal de la mina, probablemente a 50 metros más adentro de la montaña, a través de pasadizos que ofrecían múltiples oportunidades para una emboscada. Por encima de ellos, el tiroteo continuaba con creciente intensidad. Dutch Vanderberg había eliminado a 3 guardias y había inmovilizado a otros 2, pero estaban llegando refuerzos desde las colinas circundantes, hombres a caballo que habían sido destinados como refuerzo en caso de que se desafiara la seguridad de la mina. Su posición en Northridge se estaba volviendo insostenible, ya que los disparos de rifle se concentraban en su ubicación. Frank Morrison había luchado hasta situarse a menos de 30 metros de la entrada principal de la mina, pero se encontró atrapado detrás del equipo minero, ya que el fuego cruzado procedente de múltiples direcciones le impedía seguir avanzando. Se estaba quedando sin munición y los guardias se habían posicionado para impedir cualquier intento de retirada. Murphy O'Brien llegó hasta Jeremiah y Soraya justo cuando la situación en la superficie comenzaba a deteriorarse. Su rostro estaba sombrío por las noticias que cambiaban por completo su situación táctica. «Vienen más hombres», informó con seriedad. «Al menos una docena de jinetes desde el sur. Tenemos unos 10 minutos antes de que esto se convierta en un asedio en lugar de un rescate». Las implicaciones eran claras. Tenían que llegar hasta Katie y sacarla antes de que llegaran los refuerzos o correrían el riesgo de quedar atrapados en la mina sin esperanza de escapar. La cuidadosa sincronización de su asalto se estaba desmoronando, ya que sus enemigos estaban mejor preparados de lo que nadie había previsto. «¿Dónde está?», preguntó Jeremiah. «En la cámara principal, a unos 50 metros en esa dirección», respondió Murphy, señalando hacia el interior del sistema de túneles. «Pero hay al menos 4 hombres con ella y saben que vamos a por ella». La cinta del vestido roto de Katie apareció a la luz de la linterna de Jeremiah. Una tira de tela azul se había enganchado en una viga de madera. La niña había conseguido dejar una marca para seguir el rastro incluso mientras estaba cautiva, demostrando un valor y una inteligencia que enorgullecían a su padre adoptivo, incluso en medio de un peligro mortal. «Ha estado dejando señales», susurró Sarah, reconociendo el ingenio de su hija. «Mi valiente niña». Los disparos se intensificaron cuando Dutch Vanderberg se vio obligado a abandonar su posición bajo el fuego concentrado de los rifles. Frank Morrison se quedó sin munición, lo que le obligó a recurrir a su cuchillo y a cualquier arma que pudiera recoger de los enemigos caídos. El tiempo se agotaba y el rescate de Katie Harwell se había convertido en una carrera contra todas las probabilidades. La sala de procesamiento principal se abrió ante ellos como una catedral de sombras y luz de lámparas, con su alto techo sostenido por enormes vigas de madera que de alguna manera habían sobrevivido a décadas de abandono. En el centro del espacio, Katie estaba sentada en un cajón de madera con las manos atadas, rodeada por 4 hombres armados que se habían colocado para controlar todos los accesos a su prisionera. Las viejas herramientas mineras de Benjamin yacían esparcidas por la cámara. Picos, palas y equipos de perforación que daban testimonio del honesto trabajo que había descubierto los depósitos de plata que ahora causaban tanto derramamiento de sangre. A Jeremiah no se le escapó la ironía de que necesitarían esas mismas herramientas para completar el rescate de Katie. «No avancen más», gritó el líder de los guardias de Katie. Era un hombre delgado, de mirada fría y voz que denotaba la autoridad de alguien acostumbrado a la violencia. «Soltad las armas y salid a la luz, donde podamos veros», dijo Jeremiah, que salió de la boca del túnel con las manos parcialmente
Jeremiah Cole se quedó en la puerta de la oficina, observando a Sarah revisar los informes mineros con la misma atención que Benjamin había prestado en su día a sus estudios geológicos. Su voz se había fortalecido con cada mes que pasaba, aunque seguía eligiendo cuidadosamente sus palabras, como un hombre que había aprendido a valorar el habla precisamente porque había vivido tanto tiempo sin ella. El túnel oriental está produciendo más de lo esperado, informó Sarah, levantando la vista de sus papeles con la expresión satisfecha de una mujer que había encontrado su vocación en la gestión empresarial. Si estas cifras se mantienen estables, podremos dar empleo a la mitad del territorio en 2 años. El éxito de la mina transformó Dry Creek de una ciudad fronteriza en dificultades a una comunidad próspera, donde el trabajo honesto recibía una paga honesta. Muchas de las familias que habían sido expulsadas de sus tierras por la conspiración de Blackstone habían regresado para encontrar oportunidades en la expansión de la explotación minera o en los negocios que la apoyaban. Agnes Pine había aceptado el puesto de supervisora territorial de educación y había utilizado sus contactos federales para establecer escuelas adecuadas en toda la región. Su equipo telegráfico, que antes se ocultaba para comunicarse clandestinamente con los investigadores de Washington, ahora servía como centro oficial de comunicaciones del territorio, un símbolo de cómo las herramientas utilizadas para combatir la corrupción podían convertirse en instrumentos de progreso legítimo. Katie quiere enseñarte algo, dijo Jeremiah. Su voz transmitía la calidez que se había desarrollado durante su gradual transformación de aliados desesperados a algo parecido a una familia. La niña en cuestión llegó corriendo desde la entrada de la mina, con su vestido azul limpio y bien ajustado, muy diferente de las cintas rasgadas que había dejado como marcas de rastro durante su cautiverio. A sus 9 años, había crecido y ganado confianza, aunque seguía llevando consigo la muñeca de hojas de maíz que su padre había hecho durante los últimos meses de invierno antes de su muerte. «Papá Jeremiah, mira lo que he encontrado», anunció, sosteniendo un trozo de mineral de plata que brillaba bajo la luz del sol de la tarde. «El señor O'Brien dice que podría ser la muestra más rica hasta ahora». Murphy O'Brien salió del pozo de la mina detrás de ella, con el rostro curtido arrugado por la satisfacción de un hombre que había encontrado un trabajo significativo en sus años de jubilación. Como capataz de la mina, supervisaba las operaciones con la misma atención al detalle que lo había convertido en una persona invaluable durante su servicio militar. «La niña tiene buen ojo para el mineral de calidad», confirmó Murphy con evidente orgullo. Encontró este trozo en un túnel que la mayoría de los adultos habrían pasado por alto. Katie sonrió ante el elogio y luego se volvió hacia Sarah con la expresión seria que ponía cuando hacía anuncios importantes. «Mamá, cuando sea mayor, quiero ser geóloga como papá Benjamin. Quiero encontrar tesoros escondidos en las montañas». Sarah sonrió ante la ambición de su hija, recordando la fascinación de Benjamin por los secretos escondidos bajo el accidentado paisaje de Wyoming. «Entonces nos aseguraremos de que recibas la educación que necesitas para perseguir ese sueño, cariño». La conversación se vio interrumpida por la llegada de un carruaje familiar que transportaba al Dr. Whitfield y a un pasajero de aspecto oficial. El anciano tendero había sido nombrado enlace territorial para la Supervisión Minera Federal. Su reputación de honestidad lo hacía valioso para los investigadores, que aún trabajaban para desenredar la red de corrupción que Blackstone había creado. «Señora Harwell», llamó el Dr. Whitfield mientras bajaba del carruaje, «me gustaría presentarle al ayudante del Sheriff Harrison, que no tiene ninguna relación con nuestro antiguo juez. Me complace informar de que el Sheriff Federal era un hombre serio de unos 40 años, cuya actitud cautelosa sugería el tipo de minuciosidad que había hecho tan exitoso el enjuiciamiento de la conspiración de Blackstone. Señora, quería entregarle personalmente la documentación definitiva relativa a sus derechos mineros. El gobierno federal ha reconocido oficialmente su propiedad de todos los yacimientos dentro del territorio designado». Le entregó a Sarah un maletín de cuero que contenía la nueva escritura de la tierra, el documento legal que representaba todo lo que ella y Benjamin habían soñado con lograr cuando reclamaron por primera vez su propiedad. La diferencia era que esta escritura tenía autoridad federal que ningún juez territorial podía impugnar o corromper. «Hay una cosa más», continuó el alguacil Harrison. «El Departamento del Interior me ha pedido que le ofrezca al señor Cole el puesto de asesor de seguridad territorial
dada su demostrada experiencia en el manejo de actividades delictivas organizadas. Jeremiah consideró la oferta mientras observaba a Katie examinar su muestra de mineral de plata con la intensa concentración que había heredado de ambos padres. La idea de volver al servicio oficial le resultaba atractiva, pero sus prioridades habían cambiado durante los meses de vida familiar que habían seguido a su exilio en las montañas. Agradezco la oferta, dijo finalmente, pero aquí tengo responsabilidades que son más importantes que cualquier cargo oficial. Esa tarde, mientras el sol pintaba las montañas de Wyoming con los familiares tonos dorados y ámbar, los tres se sentaron en el porche de su nueva casa, construida en el lugar donde se encontraba la cabaña original de Sarah, antes de que los hombres de Blackton la incendiaran. Katie trabajaba en sus dibujos mientras los adultos discutían los planes para ampliar las operaciones de la mina y el sistema escolar que daría servicio a la creciente comunidad. A veces pienso en lo diferentes que podrían haber sido las cosas. Zaria dijo en voz baja, si Benjamin hubiera vivido para ver lo que hemos construido aquí. Lo vio, respondió Jeremiah, con la voz llena de la certeza de un hombre que había aprendido a creer en propósitos más grandes que la ambición individual. Cada decisión que tomó, cada riesgo que asumió, tenía como objetivo daros a ti y a Katie exactamente este tipo de futuro. Katie levantó la vista de su dibujo, un boceto detallado de la cima de la montaña que dominaba su valle, realizado con una habilidad que habría enorgullecido a su padre. Creo que a papá Benjamin le gustaría a papá Jeremiah, anunció con la sabiduría práctica que a veces muestran los niños. Yo también lo creo, coincidió Saraya, tomando la mano de Jeremiah, mientras veían a su hija volver a su dibujo. La nueva escritura de la tierra yacía sobre la mesa entre ellos, pero fue la risa de Katie resonando en el valle lo que realmente marcó su victoria sobre las fuerzas que habían intentado destruir a su familia. Algunos silencios, reflexionó Jeremiah, debían romperse para que el amor encontrara su voz, y algunas voces, una vez encontradas, merecían ser preservadas para las generaciones venideras.